Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro podcast Del futuro no me acuerdo. Yo soy Abraham Velasco y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos una charla, una entrevista muy interesante e incluso muy emotiva con nuestra querida amiga Erika Ortiz Juárez, maestra, violinista, docente que ha tenido una participación, un papel muy importante en la educación de las artes, no solamente de la música, sino de las artes en Aguascalientes. Antes de pasar a la charla con ella, vamos a nuestra primera sección, el que parte y comparte con nuestra recomendación discográfica. Bueno, en esta sección del que parte y comparte les quiero recomendar que busquen y escuchen el disco 00-237 de la agrupación francesa Magic Malik Orchestra, comandada por Malik Mesadri, un flautista y cantante de un nivel impresionante, no solamente en la ejecución de su instrumento y de la voz, sino también en su propuesta musical, en lo creativo que fue o es su propuesta musical. Aparte de que Malik Mesadri ha participado con músicos muy importantes como el grupo Air, tiene una discografía que vale la pena revisar, pero yo les recomiendo el disco que yo conocí por primera vez y que obtuve aquí en Aguascalientes porque Magic Malik Orchestra se presentó en el Teatro Morelos en el año del 2004 y por fortuna estuve yo pues dentro de la organización de la producción de audio. Recuerdo que yo estaba trabajando en muchos eventos sonorizando como operador de audio y recuerdo que al ver el rider, o sea, el rider es las necesidades técnicas, los requerimientos técnicos de los grupos, recuerdo que vi que las necesidades no las podría cubrir yo. En esa ocasión la cubrió otro proveedor de audio y pensé que yo tendría un día de descanso, pero acertadamente decidí asistir al concierto y la sorpresa fue increíble, fue muy grata. Vimos un concierto con músicos muy jóvenes, con una propuesta muy innovadora dentro del jazz, sin dejar de ser jazz, con un virtuosismo y una entrega en el escenario impresionantes. Magic Malik Orchestra era integrado por músicos franceses, españoles y de algunas otras nacionalidades, comandados, como les digo, por Malik Mesadri, francés, pero de origen marroquí, si no me equivoco. Y el lucimiento y la propuesta de este grupo fue realmente impresionante. Recuerdo mucho una parte del concierto en la que Malik Mesadri se queda solo en el escenario con su flauta y empieza a hacer una improvisación con la flauta de manera muy virtuosa, pero al mismo tiempo que estaba improvisando con su flauta, también estaba improvisando con su voz, con su canto. Y digo, aunque es algo que muchos flautistas han abordado realizar ese tipo de cosas, incluso Ian Anderson de Jethro Tull, la maestría, el gusto, la creatividad con la que Malik Mesadri desarrolló su improvisación en ese concierto, pues fue magistral. A partir de entonces yo he tratado de buscar la discografía, seguir la discografía de Magic Malik Orchestra y también me he encontrado con que Malik Mesadri tiene participación en muchos diferentes tipos de música, incluso en el flamenco. Entonces les recomiendo que escuchen a la Magic Malik Orchestra, empezando por este disco, el 00-237, que pueden encontrar en Spotify, aunque creo que encontrar sus discos en físico, si tuvieran interés por conseguirlos, creo que es algo difícil. Yo por fortuna tengo este disco que incluso me lo autografiaron en ese momento y pues ahí está la recomendación de este podcast en nuestra sección El que parte y comparte. Ahora vamos a nuestra siguiente sección con nuestra invitada, pero no sin antes comentarles que, bueno, a Erika Ortiz Juárez, a la maestra Erika Ortiz Juárez, la conozco desde hace muchos años, fuimos compañeros, colegas, digamos, en la docencia de la música en el Centro de Estudios Musicales Manuel M. Ponce, cuando iniciábamos apenas en el quehacer de dar clases de música. Fueron tiempos muy gratos.
ella tomó muy en serio la parte de la docencia y el estudio de la pedagogía para poder impartir el conocimiento de la música, y no solo de la música, sino de las artes, y ha tenido una trayectoria muy importante dentro de diferentes instituciones en ese sentido, además de mantenerse siempre activa en el quehacer musical con su cuarteto da capo y en diferentes ensambles en los que ha participado desde niña, desde los 7 años, iniciándose en el Orfeón Infantil con el maestro Salvador Melchor. Entonces vamos a nuestra sección de nuestra entrevista, nuestra charla con la maestra Erika Ortiz Juárez en esta sección que se llama La memoria es más antigua. Muy bien, pues estamos en nuestra sección La memoria es más antigua con nuestra invitada de hoy, una amiga de muchos años atrás, colega y compañera en algunos momentos. Erika Ortiz Juárez, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, bien, gracias, Abraham. Qué nuevo este encuentro de siempre. La verdad es que estoy muy contenta de compartir este momento contigo y de que refresques en este momento, eh, cuántos momentos. La verdad es que estoy muy emocionada. Realmente estoy No, muy pues, emocionada. muchas gracias por tu tiempo. En nuestro podcast tenemos la intención de charlar con amigos, colegas, gente que ha hecho una labor pues importante desde nuestro punto de vista. Eh, mm, tú y yo nos conocimos, creo yo, que en los grupos infantiles de la Manuel M. Ponce, ahí dando clases a niños. Sí, Eh, estudiábamos música, o sea, no así habíamos es. concluido, bueno, nunca se concluye. Este, pero tú ya traías una trayectoria atrás de eso. Yo en ese tiempo ya, digamos que tenía unos años estudiando música en el turno matutino de la Ponce. Yo conocía ya a Arturo, tu esposo. Arturo lo conocí también desde antes porque él tocaba el bajo. De hecho, Arturo me vendió mi primer bajo eléctrico, un Sí. bajo que él tenía, que él me vendió. Y luego ya en los grupos infantiles, que déjame decirte que para mí fue una experiencia súper enriquecedora y que la recuerdo con mucho cariño. Pues estábamos bien comprometidos con nuestra chamba, me acuerdo. Hacíamos realmente una labor que yo creo que, pues a lo mejor siento que no he tenido yo la oportunidad de volver a tener una oportunidad así. Pero bueno, vamos a ir a los orígenes de tu trayectoria. Dice en tu semblanza que desde los 7 años estabas ya formando parte del Orfeón Infantil con el maestro Salvador Melchor, que también lo conocí muy bien. Este, ¿Cómo fue que entraste? Supongo que a esa edad, pues tus padres fueron quienes te indujeron ahí, te inscribieron. ¿Cómo te sentías tú y si te gustaba o cómo empezó a desarrollarse tu gusto por la música? Fíjate, Abraham, que yo vengo de una familia ya de músicos. Fue una fortuna soy la sexta de 8 hijos. La verdad es que yo era muy inquieta, mi mamá no sabía qué hacer conmigo. Y además, sí, la verdad es que pobre de mi madre. Pero el Chato Juárez fue hermano de mi mamá, en ese entonces director de la Casa de la Cultura. Y mi madre decía, ¿qué hago con esta niña y con estos niños, los 3 últimos? Pues vámonos a la Casa de la Cultura. Oye, Lalo, ¿cómo ves si los mandamos ahí contigo a la Casa de la Cultura para que tengan algo que hacer en la tarde? Porque no sé qué hacer con tantos hijos. Bécamelos, ¿no? Bueno, pues vámonos a becar. Nada más íbamos con la consigna de que no éramos sobrinos, de que no éramos familia y de que teníamos que aprovechar la beca que se nos daba. Lautaro de 6 años, yo de 7 años y mis otros hermanos, dos más, bueno, Sandra, mi hermana, que era 2 años mayor que yo, pero quien realmente aprovechamos, Eduardo, mi hermano, también 4, fuimos a la Casa de la Cultura, becados. Y fuimos al Orfeón Infantil. En ese entonces todavía no existía la Escuela de Artes Visuales y en esos momentos el Orfeón Infantil, muy numeroso, por cierto, 40 niños, por lo menos éramos, nos llevan a esta finca, muy destruida, por cierto, a estar ahí para que se la pudieran adjudicar al instituto.
que ahora es, bueno, antes la Casa de la Cultura, ahora Instituto Cultural, nos llevaron ahí, lo que es ahora artes visuales. Pero la verdad es que fue un momento de nuestras vidas como niños muy enriquecedor, porque el maestro Melchor nos educaba como si fuéramos sus hijos. Nos tomaba y nos daban así, aquí está mi hijo y usted edúquelo y tiene el permiso de corregirlo, de tratarlo como su hijo. Entonces, la verdad es que era un ambiente muy familiar. Éramos una gran familia. Y entonces iniciábamos a las 3 de la tarde con solfeo. De 3 a 4 solfeo, de 4 a 6 el orfeón, y luego nos daban la oportunidad de estudiar un instrumento. En ese entonces yo quería estudiar el arpa, no había arpa. Bueno, ¿qué otro instrumento de cuerdas? Bueno, pues no hay todavía violines, pero ¿qué tal si una flauta transversal? En ese entonces el maestro Rosario, que daba clases a todos Claro. los alumnos de la banda en ese entonces, pues me dieron una flauta transversal y empecé a estudiar flauta transversal. Pero ¿qué tal? Ya llegaron los violines, bueno, pues vámonos a estudiar violín y fue cuando entonces tuve en mis manos un instrumento de cuerda, porque yo quería un arpa, era lo que yo quería estudiar inicialmente. Pero llega a mis manos el violín y ya no lo solté. Empecé a estudiar violín con el maestro Robles Guel, un maestro que le tengo que agradecer muchísimo porque de verdad era un maestro muy paciente con todos, porque éramos unos diablos, de verdad éramos muy inquietos. Tenía una pedagogía muy interesante porque luego hacía retos con los mismos alumnos. Y entonces tenía él composiciones de música nacional. Había un movimiento nacionalista en ese momento de nuestras vidas, del país, y entonces retomó elementos y él hacía composiciones locales. Y entonces hacía competencias con los mismos alumnos. Quien toque esta primero va a ser el primer violinista, y entonces acomodaba el ensamble infantil en ese entonces, que luego se convirtió la orquesta juvenil, y luego ya, o sea, íbamos creciendo y se fue formando un ensamble mayor, que luego nos integramos a la orquesta del Ferial de Aguascalientes. Entonces fuimos creciendo y fuimos entendiendo que un músico tiene que comprometerse a compartir lo que aprendes. El maestro Melchor, conforme íbamos aprendiendo al solfeo, a los mayores les enseñábamos, a los que llegaban nuevos y así. Y entonces arropábamos a los más pequeños. Afortunadamente, yo tuve un oído en el cual me permitió estar. El orfeón se dividía en las voces A, B y C, y yo podía estar con mi rango en las tres voces. Y yo podía memorizar tanto lo que cantaba el grupo A como el C y el B. Y entonces me ponía de comodín el maestro Melchor. Y entonces yo tenía esa posibilidad de estar y de disfrutar todas las voces. Y entonces, afortunadamente, pude tener ese desarrollo auditivo. Y entonces fue que me dijo, no, ¿sabes qué? Tú tienes mucha posibilidad de desarrollo vocal. Llegaban cursos de directores de coro y nos mandaban, y dentro de la selección de los alumnos del coro me mandaban a mí. Entonces yo la verdad es que disfruté muchísimo desde el principio la música. La música ya para mí siempre fue así como algo que no pude soltar. Era mi ámbito. Ok, digo, qué repertorio o qué te gustaba escuchar en esos tiempos, en esa etapa, primera etapa? Porque bueno, vas escuchando lo que vas tocando, vas escuchando lo que vas cantando, lo que te van enseñando, pero aparte, la parte de ir descubriendo música por aquí y por allá, ¿empezó a darse o en qué momento empezó a darse eso? Fíjate que como repertorios obviamente tienes los ejercicios y la técnica, porque un músico tiene que tener la técnica, el repertorio, y obviamente la técnica viene los métodos rusos o los métodos que tienes al alcance y que según el maestro te puede dar. Y entonces, pues obviamente el repertorio para violín, en este caso con el maestro Robles Guel, él tenía híbrido, era híbrido, no era solamente lo que venía desde la metodología rusa,
sino también desde lo que podía tener como la posibilidad nacional, lo que yo te digo que él componía. Pero además lo que escuchábamos como música de repertorio internacional, lo que podíamos tener, el acercamiento hacia las grandes sinfonías, lo que podíamos escuchar como el repertorio de las grandes orquestas. Entonces, había un movimiento muy interesante gracias al maestro Víctor Sandoval. Había el Festival de Música que traía Cárdenas, el maestro Sergio Cárdenas, y entonces ahí fue cuando Claro. conocí a mi maestra de violín también, Catherine Younger, que me llevó a estudiar las partitas, que me llevó a tener otro desarrollo técnico del violín, y entonces tu repertorio se abre, se amplía. Pero luego, a mis 14 años, me encuentro con un disco que tú por ahí ya platicaremos más adelante, Sí. que me abre el panorama y me hace descubrir otra cosa, pero mis oídos estaban acostumbrados a Mozart, a Beethoven, al repertorio ruso clásico, técnico, que tienes que estar trabajando, madurando, desarrollando para que como violinista puedas estar con una visión, o sea, un desarrollo de un cuerpo orquestal tradicional. Yo entiendo la parte técnica que mencionas, pero por ejemplo, tengo curiosidad por saber, por ejemplo, tú como niña, como chavita, bueno, pues traes toda esa onda que te están enseñando, empiezas a disfrutar algunos autores más que otros. Uh Por -huh. ejemplo, yo disfrutaba mucho Bach, Sí. etcétera, más que otros autores que me llegaban por mis maestros, pero por ejemplo, en tu casa, ¿qué escuchaban? O sea, todo el tiempo era música clásica o había otras cosas que te llegaban, Pues no, fíjate que mi hermano mayor escuchaba a Elton John, él escuchaba a Zeppelin, y era para mis padres así como que el diablo, el demonio, cállate, no escuches eso, ¿qué estás escuchando? Y luego estaba la Radio Uva, que luego Ah, que a través claro. de Radio Uva era más light y escuchábamos así, pero mi hermano y mi mamá lo callaba así como, no, no escuches eso, por favor. Sí, mi hermano mayor sí se animaba luego de repente a escuchar eso, pero era a quedito, porque mi mamá inmediatamente así como que, espérate, ¿qué estás escuchando? Calma. Y mi papá era muy reservado, muy callado y no decía, mi mamá era la que decía, espera, no escuches eso. O si lo escuchas, bájale al volumen porque pues rock de ese tipo, Zeppelin, y no, es sacrilegio, ¿no? Mi mamá Ajá. respetaba mucho, por mi tío Lalo, sobre todo, ¿no? Que se dedicaba a componer, a escribir. Él tenía su propia orquesta, ¿no? El Chato Juárez pues, tocaba también en el tiempo de la feria, tenía su orquesta, su banda, y tocaban en la feria, ¿no? También los salones, ya tú sabes, en ese tiempo estaban los tapancos y tenían sí, su estilo, ¿no? De música, pero también era compositor y venía al ferial de Aguascalientes y nosotros cada ferial estábamos ahí desde chicos, si no en el coro de Orfeón, luego pasábamos ya a la orquesta. Entonces tuvimos un desarrollo muy diferente. Entonces, pues, era ver a la familia en el Ferial de Aguascalientes, desarrollando una forma muy especial del arte, de vivirlo, de apreciarlo, sí, de estar Pues viendo, ¿no? Cómo tus hijos crecen con el arte. era un desarrollo, se dio pues un desarrollo Uh muy -huh. completo, porque no nada más estabas como en un nivel de escolaridad musical, sino Uh que -huh. también te estuviste fogueando. Sí, Yo recuerdo que mi hermana Catalina, ella formaba parte del Ballet de Aguascalientes sí, muy y yo guapa. iba, Tu y yo hermana era iba muy por ella, guapa. sí, yo Sí, iba, se parecía a mí. también. No, tú con un greñero de vacas. Se para- No, fíjate que yo cuando todavía no estaba ahí, no entraba a las cuestiones del ferial, iba por ella y a veces me metía al ferial Sí, y yo veía, o sea, recuerdo haber visto ahí ya a la gente de tu generación que estaban ya tocando ahí en la orquesta, que era, por ejemplo, Mario Gustavo Juárez también, sí, Arturo ya andaba yo creo por ahí también. sí, cómo Luego no. ya cuando estuvimos en la escuela Manuel M. Ponce, ya como alumno ya nos llevaron como coro y luego como yo fui como parte
como parte del grupo de percusiones del maestro Prudencio. Una etapa muy bonita y muy enriquecedora porque te fogueabas de una manera muy profesional. Erika, dices tú que pues toda esta formación de niña pues fue muy importante. ¿En qué momento empiezas, aunque ya me lo mencionaste, pero de una manera más profesional, digamos? ¿En qué momento empiezas a desarrollarte también como docente? Porque aunque tú ya en el Orfeón Infantil ya eras una especie de instructora quizá para niños más chavitos, ¿en qué momento se empieza a dar esta parte de docencia? Porque todos los músicos al principio queremos, buscamos la fama y el éxito, ¿verdad? Pero luego nos damos cuenta que hay muchas cosas más que hacer en la música que no tienen que ver a veces con el escenario, a veces tienen que Así ver es. con estar atrás del escenario, a veces tiene que ver con producción, a veces tiene que ver con producción de grabaciones y muchísimo tiene que ver con compartir tus conocimientos y tu visión de la música con los demás y en eso entra la parte docente. ¿Cómo empiezas en esa parte que es una parte muy importante en tu trayectoria musical? Fíjate, Abraham, que luego, cuando inicias el estudio de cualquier instrumento o llámese vocal o si eres cantante o ejecutante de algún instrumento, cuando inicias ya no puedes parar. Y en ese sentido, tienes un determinado avance. Y entonces, en los tiempos en los que nosotros estuvimos, a los alumnos más avanzados luego se les daba oportunidades. Y Claro. estábamos en la organización de la Manuel M. Ponce y de la Casa de la Cultura a nivel de taller. A los alumnos más avanzados se les observaba y se les invitaba. Esa fue la situación que tuvimos nosotros, si lo recuerdas bien. Gracias al maestro Claro, Félix Mora, tuvimos la claro. oportunidad. Él, al ver este avance y conforme a los talleres que tuvimos, gracias, de verdad, gracias al maestro Víctor Sandoval, que nos trajo y que nos integraron junto con los maestros a los alumnos más avanzados, a los cursos de la OEA, tú recuerdas al Claro, maestro Rubio, al maestro, sí. sí, o sea, todo de aquel, de verdad, que fuimos afortunados, Abraham, Blas de Emilio estar Tortúa. Blasa Tortúa, maravilloso maestro. O sea, tuvimos un sinfín. No sé si te acuerdas a la maestra Beverly Gribbs, que vino a dar composición musical de Estados Unidos. Estuvimos en ese curso. Tuvimos un Sí, sinfín de cursos gracias al maestro Víctor Sandoval. Y que estuvimos junto con los profesores, los alumnos más avanzados. No sé, nos hizo a un sí, lado. sí, Entonces, sí, sí. la verdad es que nos ayudó muchísimo. Tuvimos clases de instrumental org, composición musical, pedagogía musical. O sea, todo esto se integró para que nosotros pudiéramos tener una preparación y pudiéramos atender a los alumnos. Entonces, gracias a esto, ese bagaje de información nos permitió atender a los alumnos, no como docentes, sino como alumnos avanzados. Ujú. Entonces, no había desafortunadamente, en ese momento, una estructura de plan o una currícula que dijera, este alumno ya está graduado, ya está, no la había. Pero nos No dio la había. la oportunidad, el maestro Félix, vamos a darle chance a esta chica. Y como a mí nos dieron a muchos la oportunidad. Claro, Vamos a darle a mí oportunidad también. este semestre, a ver cómo funciona. Me dio un semestre. ¿Cómo ves? ¿Quieres entrar? Bueno, maestro, si usted me da la oportunidad, con mucho gusto. A los alumnos de violín y de solfeo, perfecto. Y empezamos. Me fue bien. Me fue bien con los alumnos, nos entendimos bien, empezamos a ver cómo estaba la posición, las primeras lecciones, la metodología. Vamos a ver con Shepard, Estrade, Kreutzer, vamos a ver cómo vamos a Perdón, estructurar todo. perdón, Erika. ¿Qué edad tenías en ese 15 momento? años. Fíjate, A los 15 años 15 empecé a años. trabajar en la Manuel M. Ponce, gracias al maestro Félix Mora, que le agradezco de verdad. Y de ahí empecé a trabajar. Bendito sea Dios, ahí estuve y me dio la oportunidad, trabajamos, le dio la oportunidad también a Arturo, a ti, a varios. Y bueno, luego caímos en manos de Arcelia Martín Jauregui, que ahí también estuvo. Y el reto ahí era con ella, ella ya traía una formación normalista
y Sí, pues fue la que implementó, digamos, la estructura de programación y pedagogía, bueno, pero nosotros llamamos la pedagogía musical, Abraham. Porque ese es sí. el gran reto de cómo estructuras un objetivo para que verdaderamente empate con las necesidades técnicas musicales y de desarrollo del alumno, tanto emocional como evolutiva, como estructural. Entonces, aquí y ahora que en estos tiempos, ¿cómo puedes estructurar además la parte social, la parte afectiva, la parte técnica, la parte de necesidad personal del alumno? Ya podemos hablar ahorita de otras muchas cosas y cómo la música verdaderamente te hace crecer como ser humano. Claro. Entonces, ahorita ya te puedo hablar de otras muchas cosas, pero en ese entonces una chica de 15 años que tiene todas las ganas de decir, la música verdaderamente te puede dar una opción de vida, pues imagínate, ¿no? Claro. Fíjate que me gustaría, ahorita que estás recordando los cursos aquellos de la OEA, de la Organización de Estados Americanos que tuvimos la fortuna de tomar, que Sí. yo recuerdo con mucho cariño a todos los Ujú. maestros, a don Luis de Sandio, Marta la familia Varela, Costó, Marta Ana Lucía Varela, Frega. Ana Lucia Frega. También, ¿sabes qué? Fueron pues muy esclarecedores, muy alumbradores esos cursos, pero también quiero retomar algo que mencionaste antes, que son los festivales de la Orquesta Sinfónica. En los Oye, ochentas. oye, qué cosa, o sea, Así cómo es. era tener un mes completo a la Orquesta Sinfónica con todos sus maestros, dándonos cursos a todo mundo, venían gente de fuera y enriquecían la escena cultural y la escena musical increíblemente, ¿no? Tú Eh, aterrízalo eh, en dinero, ¿eh? ¿Cuánto te cuesta traer una orquesta completa, hospedarla, alimentarla? O sea, tú imagínate el peso administrativo que tenía ese proyecto. no, no, no. Y también siento que tenía un beneficio muy grande a nivel regional. Por supuesto. Porque yo me acuerdo de compañeros que tuve en algunos de esos cursos que venían de la Huasteca Potosina, etcétera, etcétera. Yo, en ese sentido, muchas veces me he preguntado por qué teniendo nosotros una orquesta sinfónica ya con tantos años aquí, nunca ha habido un festival así. O sea, no hemos tenido un festival en Aguascalientes periódicamente en la que los maestros de nuestra sinfónica nos compartan tantas cosas. O sea, no sé si son cuestiones administrativas, burocráticas, Claro. etcétera, pero recuerdo yo que fue una época de muchos De beneficios bonanza. de bonanza y de intercambio y de riqueza. También Fíjate, recuerdo, no sé si, sí, venía perdón, sigue. Antonio Alcaraz, porque nada, era además de la cuestión cultural, se enriquecía la apreciación musical. Antonio Sí, Alcaraz daba cursos del cómo apreciar la música y los que tenían que ver con la estructura musical y de la época y de eso, o sea, de veras era Sergio Cárdenas es impresionantemente avanzado a su tiempo. Y entonces él creó toda una estructura para que no nada más vinieran los músicos a dar sus talleres y dar a los alumnos clases maestras y avanzadas para que en esos tiempos, bueno, tuviéramos una refrescada, ¿verdad? Y una verdadera acercamiento a lo que es ejecutar conscientemente un instrumento, sino para que las personas que les gusta apreciar la música tuvieran un elemento de soporte real de un especialista de la música y de la apreciación de la misma. Imagínate lo que claro. eso significa. Entonces, ¿cómo alimentas a una comunidad con una orquesta y con gente que viene con él acompañándolo, arropando hacia lo que es una verdadera apreciación del arte y lo que esto significa? Sí, claro. Sí, no, tiempos muy, como dices, de bonanza. Y aparte de los cursos de la orquesta, pues yo recuerdo haber tenido contacto muy cercano con leyendas de la historia de la música mexicana como Manuel Enríquez, Así como es. Leopoldo Telles. Los cursos de Manuel Enríquez de música contemporánea. ¿Te acuerdas? Qué Si el increíble espacio, era. sí, no, no, no. O sea, era algo que yo a la memoria me sorprende cómo fuimos tan afortunados, Erika. Me acuerdo mucho también de un festival de composición contemporánea que hubo en el que participamos junto con el maestro José Luis Prudencio. O Así sea, es.
una cantidad de cosas, Somos historia viva, Abraham. sí, una cantidad de cosas memorables. Sí, Fuimos compañeros por ahí en los grupos infantiles de la Escuela sí. de la Escuela de Música Manuel M. Ponce. Una etapa también muy bonita que nos capitaneó, nos comandó Arcelia, como bien dices. Yo después tomé otro rumbo, empecé a desarrollar mi proyecto, pues, en la cuestión del rock y del jazz, que era lo que yo andaba buscando. ¿Cuál fue tu ruta, Erika? Estábamos ahí en los grupos infantiles y a la par de tu ya ingreso profesional, digamos, en la docencia, pues también te fuiste desarrollando en tu profesionalización como ejecutante, como participante en diferentes ensambles. Platícanos cómo se fue llevando estas dos vertientes en tu vida. Sí, afortunadamente, bueno, uno se va formando, digamos, en la parte musical, pero también en la parte formal, escolar. Y entonces, bueno, mi primaria, mi secundaria, yo siempre tuve la vocación de ser maestra. En la parte pedagógica siempre fue algo que tuve en mis intenciones y siempre en ese proceso del cómo enseñar. A mis 15 años, pues en la secundaria, en la prepa, me encuentro con el cómo darme a entender a mis alumnos y de mi clase de violín. Y entonces me encuentro con que termino la secundaria y quiero entrar a la normal. Le digo a mis padres, mamá, quiero ser maestra, porque yo ya tenía esa necesidad además en la escuela de música. Y se dio un incidente muy terrible en donde atropellan a 3 maestras y las matan. Una Ah, sí, persona que sí, estaba, si lo recuerdas, un incidente sí, sí, terrible. claro. Mi madre me decía, ¿a qué vas ahí para que te maten también? Yo, no, mamá. Dijo, no, mira, estudia la preparatoria. Ella decía, se le va a olvidar, no va a regresar. Y ella quería mandarme a la universidad porque siempre salí con buenas notas, Abraham. Yo era, pues no era ratón de biblioteca, pero realmente sí, siempre fui así como muy dedicada, muy comprometida. No me gustó perder el tiempo, siempre estaba así como que, bueno, yo veía cómo batallaba con mis otros hermanos y yo decía, conmigo que no batalle, yo a lo mío y me entrego y va, y así era, siempre fui muy comprometida. Y entonces yo sentía esa necesidad de cómo explicarle a mis alumnos, cómo estructurar lo que yo quería enseñar, y me gustaba dar clases, de verdad, de verdad. Y entonces terminé mi prepa y le dije, mamá, yo me quiero ir a la normal. Y en ese momento hay un cambio en donde el requisito no era solamente entrar con secundaria, sino con preparatoria, para que ya fuese licenciatura en educación. Y entonces ya mis Ah, padres dijeron, ah, bueno, ya hay licenciatura, ya eso, ah, no, entonces no hay problema, vámonos. Y me dieron la chance de entrar a la licenciatura. Hubo una situación en mi familia en donde en el trabajo de mi padre daban becas para los alumnos con buenas notas. Yo desde el sexto de primaria tuve esa beca. Entonces pude pagar mis estudios, mi secundaria y mi preparatoria con esa beca, Abraham. Yo mm, fui becada. Entonces, afortunadamente pude pagar mis estudios de la normal con esta beca. Y entonces ajá. le dije, denme chance, pues ya me voy a la normal, mamá. Ahora sí ya no me puedes decir que no. Y entonces estudié licenciatura en educación preescolar. Fue mi ámbito. Y entonces pude integrar mis clases con la Escuela de Música Manuel M. Ponce, porque de la Casa de la Cultura me voy a la Manuel M. Ponce. Nos tocó inaugurar con el presidente López Portillo en 1980 la Escuela de Música Manuel M. Ponce. Maravillosa Claro, escuela en donde ahora sí que el gobernador, el Guarachito Veloz, ¿verdad? Que le decía. sí, Sí, pues, siempre nos apoyó muchísimo. Su esposa dio todos los instrumentos. sí, Refugio claro. Reyes, a quien yo de verdad le agradezco muchísimo, apoyó más que ninguno a la música, el arte, siempre estaba en los ensayos del ferial. Inauguramos la Manuel M. Ponce con Liceo López Portillo en 1980 y entonces pues ahí nos fuimos a dar clases, estuvimos en la Manuel M. Ponce dando clases y desde ahí tuve un lapso en donde, bueno, ya me graduó de la normal, afortunadamente, y siempre en esa búsqueda de la investigación, del cómo, y precisamente mi tesis fue con el tema de cantos y juegos para los niños en educación preescolar. Yo veía cómo llegaban los maestros con sus guitarras desafinadas, no comprometidos, todo un diseño que nada tenía que ver con la clase de música
hice unas críticas muy serias hacia el trabajo que se hacía en la clase de cantos y juegos, y entonces, pues sí, en ese entonces, en la normal, nos mandaban a la comunidad, hacíamos la investigación, aplicábamos el proyecto y dábamos la evaluación del proyecto, no era así como que cualquier cosa. Entonces, era una tesis, fuimos la primera generación de la licenciatura. Entonces, era una tesis a todo rigor, Abraham. La verdad es que estoy muy contenta de ese trabajo porque fue una verdadera investigación de un proyecto muy, muy comprometido, en donde, bueno, las compañeras hubo parejas, cuartetos, y yo me aventé sola mi investigación, y la verdad, porque nadie trabajaba en música, nadie tenía conocimiento musical, y dije, no, yo me aviento mi investigación, y la verdad estoy muy Fuiste feliz. premiada, ¿no? Sí, gané el primer lugar, Abraham. Bendito sea Dios, gané el primer lugar, y bueno, pues la verdad es que siempre fui muy consciente del trabajo que quise hacer. Hice un riguroso trabajo de la investigación y de la revisión de qué hay que hacer en el trabajo con los niños en preescolar. Y Oye, pues Erika, sí, pues una larga trayectoria siempre ligada a la institución cultural, sí. a la Casa de la Cultura. O sea, desde tus inicios en la Casa de la Cultura, continuaste ahí y has tenido encargos y puestos importantes Sí, en diferentes niveles. Yo me recuerdo pues, un par de cosas, ¿no? Eras la encargada de alas y raíces por un buen tiempo. Estuviste como directora del Centro Cultural Los Arquitos, que ahí sí, nos hiciste favor de recibirnos un par de veces con varios sí, eventos. Eh, Incluso recuerdo que organizaste tú el Festival de Títeres, en el así que es. iba yo cada año también a colaborar contigo, sonorizando las funciones. ¿Cómo se da este desarrollo? Porque, bueno, tienes la parte como músico ejecutante que has ido desarrollando, que incluso por medio del cuarteto Da Acá, Capo has continuado hasta la fecha, supongo, sí. con todo y lo que la pandemia permita o no permita. Pero también tu parte docente, que es de la que ya nos has comentado cómo ha sido tu formación, y la parte pues ya como funcionaria pública del ámbito cultural. Sí, Abraham, la experiencia como docente me lleva precisamente de la Manuela M. Ponce a una invitación. Carmen Franco me invita a inaugurar el Centro Cultural Los Arquitos y me voy como coordinadora de las unidades de iniciación artística. Una experiencia muy interesante, muy, muy rica, en donde ya empezamos a estructurar programas específicos para las áreas de artes visuales, de música, de teatro, de danza. Entonces, bueno, ya empezamos con el rigor, ya con mi conocimiento de la pedagogía, del trabajo, de la enseñanza, a estructurar y yo hablar ya con los especialistas de las artes, el cómo podemos trabajar con la niñez, siempre con la especialidad de la infancia, a desarrollar sus aptitudes, sus habilidades, tomando en cuenta su relación con el ambiente, con su desarrollo creativo sobre todo. Y entonces empezamos con mucho éxito en el Centro Cultural de los Arquitos, trabajando en el tiempo del licenciado bueno, Otto Granados. Y bueno, cuando era director, Diablo Varela, ¿verdad? Entonces, la verdad es Enrique. que muy contenta, de verdad, y muy agradecida con este cargo. Y bueno, de ahí me invitan a trabajar a la dirección de enseñanza y agradezco mucho a la licenciada Guadalupe González. Con ella trabajé y en el tiempo del licenciado, ay, Dios mío, ahorita ya se me, licenciado Lozano, en donde trabajamos proyectos a nivel ya nacional cuando me dan el cargo como jefa de departamento de Alas y Raíces. Entonces, con el proyecto de Alas y Raíces significó tener ya una base en proyectos a nivel nacional, porque teníamos responsabilidad recursos federales. ¿Qué significa esto? Entonces, el desarrollo de proyectos a un alcance nacional, regional, y bueno, fue cuando empezó ya el trabajo con el desarrollo de conciertos didácticos con la orquesta, con el desarrollo de proyectos en niños en situación vulnerable. Trabajamos con niños en situación de cárcel, en situación de niños en fase terminal de cáncer,
con niños en situación de calle. La verdad, llegué a todas las infancias, Abraham. De verdad es que es un trabajo que me hizo comprender que no hay límites cuando de verdad quieres llegar a todos esos espacios en donde el gobierno no puede llegar nada más por decir que vamos a trabajar. El arte y el arte terapia, sobre todo cuando estás con un niño en fase terminal, te convierte en una persona en donde dices gracias porque tengo la fortaleza, tengo la salud para llegar a quien no la tiene. Y entonces agradeces este tipo de trabajo y dices, qué bueno que estoy aquí. Y la música se convirtió entonces en un arte sanador. La danza se convirtió en un arte sanador. Eh, las artes plásticas se convirtieron en eso, el teatro se convirtió en eso. Y la verdad es que proyectos como estos me convirtieron en otra persona. Y yo agradezco al proyecto de Alas y Raíces porque crecí muchísimo, capacité a muchos maestros, la comunidad entera me conoce por Alas y Raíces, porque artistas plásticos, teatreros, literatos, escritores, toda la comunidad, gracias por la capacitación que recibieron por este proyecto, pudieron llegar a la infancia. Y entonces vivo con ellos, los agradezco siempre que los veo y me ven, porque crecimos juntos. Y pues proyectos también para los jóvenes, porque la juventud necesita de nosotros, necesita de los artistas, Abraham. Y el disco, espero que hablemos al rato de él, con Claro, Stevie. Ajá, es un proyecto que también puede crecer, ya platicaremos, pero la música te hace crecer. Y la verdad es que el proyecto de Alas y Raíces te puede hacer llegar hasta los niños que viven en las alcantarillas. Y lo hicimos con la maestra Clara Klug cuando hablamos de la creatividad en el arte. Y la verdad es que es infinito, es infinito. El arte te puede cambiar verdaderamente. claro, el arte, una parte sumamente importante de la vida de la sociedad que de repente está descobijado o descuidado por algunas instituciones o por algunos periodos Así es, gubernamentales, en fin. Eh, no todo siempre puede ser ideal, ¿verdad? así ¿Cuántos es. años duraste en Ales y Raíces en Más de esta 14 experiencia? años, Wow, o sea, más o menos la mitad de tu sí, trayectoria dentro de la institución. sí. Muy Después de Alas y contenta. Raíces, después de Alas y Raíces, ¿qué siguió? Bueno, estuve un tiempo bueno, como directora ya del Centro Cultural Los Arquitos. Ahí también trabajamos muy comprometida y con el primer proyecto de iniciación artística, las escuelas a nivel nacional de iniciación artística, que ahorita ya también tuvimos la primera escuela de iniciación artística en el Centro Cultural Los Arquitos, junto con en Calvillo, la segunda escuela, pero la verdad es que con muy buenos resultados. Estoy muy contenta de que fuéramos los primeros, haciendo también una crítica muy seria, porque luego el centralismo no es bueno y aquí con México y el trabajo que hicimos con ellos, revisión de los programas, el ajuste, porque luego no se puede hacer todo como la federación te lo da y con muy buenos resultados y estoy muy contenta por ello. Luego me mandan la responsabilidad de Rincón de Romos, estuve como directora de la Casa de la Cultura de Rincón de Romos, que luego de verdad me revitalizaron. La gente de Rincón es maravillosa. Le tengo mucho que agradecer. En los municipios hay gente con muchas ganas. Hay una gran beta en Rincón de Romos de artistas. Y la verdad, en los municipios hay tanto por hacer. Ya después Claro, de Rincón de Romos, regreso con Claudia, ahora con esta administración, y estoy 10 meses. Y bueno, ya digo, este es mi momento y me retiro. Me retiro de la institución y ahora estoy como promotora independiente, asesorando, estoy con DACAPO y estoy ahora contigo, platicando. claro. Digo, en tu parte, de hecho creo que conozco casi todas las facetas en las que has hecho tu trayectoria, no todas, pero sí una buena parte, porque ahora en tu faceta como promotora, pues has trabajado con nosotros, con el IMAC, en varios festivales de la Sí, ciudad,
nos has apoyado en la programación pues de lo que es la música académica Así y es. la difusión de esta, lo cual pues siempre estamos muy agradecidos con ello. Erika, la parte musical, Da Capo. ¿Desde cuándo se forma Da Capo? Yo los he visto en muchas ocasiones, los he sonorizado en muchas ocasiones, ha habido cambios de integrantes. Platícanos un poco acerca de este proyecto que compartes con Arturo, con Lautaro, con Saúl. Sí, Zacapo ya tiene bastante tiempo. Y fíjate que aquí es difícil que un ensamble, un grupo esté siempre con los mismos integrantes. ¿Por qué? Porque luego viajan, cambian de ciudad, luego no se llevan bien, por ejemplo, en este caso, el violista. El violista, hay pocos violistas, bueno, forma parte de un cuarteto, forma parte de otro ensamble, y tú verás que casi siempre el violista es el que cambia, es el comodín. Claro. Entonces luego no es fácil mantenerlo siempre igual o que guarde solamente la titularidad con nosotros, sea solamente músico de nuestro ensamble. Entonces es difícil. Y luego, bueno, yo tuve y sí te lo tengo que comentar, un evento en el 2019. Tuve de salud un problema muy grave. Yo por poquito ya doy la vuelta a otro mundo y tuve que poner un freno en mi vida profesional y sí, la verdad es que tuve un problema de salud muy, muy serio. Ahorita estoy viviendo cada día como Dios me permite y agradezco cada momento que respiro. Entonces, esto también es difícil. Incluso Arturo ha tenido que suplirme con otros compañeros porque no he podido tocar siempre, pero Da Capo ha estado cerca de, ¿cuántos años? Pueden ser unos 10 años, Da Capo, por lo menos, tocando música de todo tipo y bueno, nos encanta Beatles, tú lo ves, es un Claro. concierto que tenemos ya muy bien colocado, pero también música de conciertos, música internacional, música para cuarteto clásica, o sea, de todo tipo, ¿no? En esa búsqueda precisamente del cómo refrescar y cómo hacer que el público se vaya educando a escuchar de todo tipo de música, porque ese es el gran reto de los cuartetos. Luego, no siempre todos están preparados para escuchar los clásicos, ¿no? Entonces tenemos que meter de todo. Pero fíjate, dices, no están preparados para escuchar, pero ¿recuerdas la experiencia que tuvimos en un festival de la ciudad en lo que programamos grupos académicos, ensambles de cuerdas, etcétera, abriéndole en bailes populares a grupos de música muy popular? Eso fue algo Sí, increíble, Erika. sí, la Eso fue verdad es algo que sí nos sorprendimos, ¿eh? cómo la gente respondió de una manera impresionante. O sea, Sí fue un aprendizaje, ¿eh? pedían otra. O sea, ahí se comprueba que la gente está abierta a escuchar música. O sea, puede ser la música que tengan una preferencia por la cumbia, por esto, por aquello, pero si la música está bien entregada, digamos, Ujú. la gente la va a recibir, ¿no? Entonces, Sí, yo creo que la música es, ahora sí que, aunque suene a cliché, es un lenguaje universal y es para sí. todos. En este sentido, vamos ahorita a abordar entonces esa apertura que debe uno tener como músico a diferentes tipos de géneros musicales. Yo desde el principio, en mi caso personal, te comento, pues yo siempre, el rock progresivo, yo entré a estudiar música porque yo quería hacer rock progresivo, jazz progresivo, esas siempre fueron mis inquietudes. Y luego otros músicos, pues que querían la música clásica, o sea, grandes concertistas, etcétera. Pero ya entrando en la escuela de música, a mí me abrieron la cabeza de una forma increíble el tener contacto con tantos músicos como los que hemos comentado. Así es. En esta parte de nuestra charla, siempre queremos que nuestro invitado o invitada nos comente de un disco, sí, pues de un disco que haya sido algo importante en su vida, que les haya provocado una decisión, que les haya provocado
un cambio de rumbo, que les haya provocado algo diferente en su vida. Y tú escogiste un disco que yo conozco muy bien porque yo lo compré recién salidito, lo compré importado, que lo compré por la referencia que tenía con el grupo Génesis, y es el disco de Please Don't Touch de Steve Hackett, que es el segundo disco de solista de él. El primero fue Voyage to Acolyte, que lo publicó en el 77, todavía siendo integrante de Génesis. Y no, en el 75 publicó su primer disco. Y en el 77 publica Please Don't Touch, que es un disco muy importante en tu vida. Platícanos por qué y platícanos todo acerca de lo que escuchas en este disco. Híjole, fíjate que este disco llega a mis Perdón, perdón, manos. perdón. Déjame Sí. decirte una cosa. Me sorprendió que hayas escogido ese disco porque yo esperaba que me dijeras, no, pues la tal obra dirigida por Leonard Bernstein, o yo esperaba algo así, pero me sorprendiste con un disco de progresivo. Digo, sé que Arturo, tu esposo, pues también es un gran seguidor del rock progresivo y bueno, pues tenía que haber algo ahí, ¿no? A ver, platícanos. Fíjate que, bueno, lo que sucede es que este disco llega a mis manos cuando tenía 14 años, Abraham. Este disco lo compra Arturo así como tú, recién salidito, y de sus ahorros, él me platica, lo escuchó y dice, no, yo tengo que tener ese disco. Recién lo escucha y éramos amigos, platicábamos, me lo da, lo termina de escuchar y me lo da y me dice, ten, escúchalo. Todo lo que él me daba, me prestó discos de jazz, y platicábamos mucho. Realmente fuimos primero amigos, luego novios, pero en esa etapa de ser amigos, él me abordaba con, ten, escúchalo. Y fui muy escucha de lo que él me platicaba y de lo que él me prestaba de música. No me prestaba ni de Dvorak, ni de Mozart, no. Él me prestaba discos de rock progresivo, porque él tocaba bajo en ese entonces. Yo iba a sus Claro. conciertos de Love y ¿sí? Entonces él estaba metido. Entonces, ten, escúchalo. Cuando me da Please Don't Touch, escucho ese disco. Cada pieza es una joya. Sí. Cada pieza es una joya. Entonces, empiezo a escuchar y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque el concepto de este disco está hilada una pieza con otra, pero además es un paisaje cada momento de la pieza. Por ejemplo, Kim es un descanso al oído, que Sí. bueno, ya viste que lo tomé, lo sacamos para tocarlo, pero corriendo en la es otro. No sé, Narnia, que te lo puse como uno de mis preferidos. Narnia. Otros que terminan con un solo de guitarra acústica, varios terminan con un solo de guitarra, en donde él demuestra su gran capacidad como guitarrista clásico de escuela. Yo decía, es que no está peleada la música electrónica con la música clásica, qué maravilloso. Yo, una niña de 14 años, en donde desde Claro. los 7 yo estoy dándole al violín con la técnica Kreutzer, Skradnik, Shepsik, los rusos, los Mozart, Beethoven, mis oídos castos, y escucho eso, ¡pum! Para mí fue una explosión de, no puede ser, qué paisajes sonoros tan ricos, que no están peleados ninguno con el otro, sino que se hermanan y se entrelazan y de manera maravillosa juegan y están. Y entonces fue para mí así como revelador, fue como, qué maravilloso escribe este hombre, qué imaginación y qué tendrá en su mente para darlo tan increíblemente y que se presente así. Hay unas piezas que están pesadas, pero que al final del día descansan y terminan tan suavemente que dices, es que no puede ser posible, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Recuerdo el carrusel que tiene el disco, o sea, se me tatuó así a quien le agradezco a Stevie Hackett, de verdad, este disco, hasta la fecha. Este disco, ¡ay, velo! ¡Ay, lo tienes! No puede ser. Ay, Abraham, es que de verdad, este disco es para un taller, Abraham. Los paisajes Sí. de Stevie Hackett. Si tú ahorita que estás en manos, y perdón que voy a sacar a lo mejor hasta comercial, No, trabajas no estoy ya.
Ya no Ya te no. más. Pues tú hazlo con ti en tu casa. Los paisajes de Stevie Hackett y de verdad analizas cada una de las piezas y trabajas esto, será increíble. No es un Claro. disco pasado, es un disco súper presente ahora para los chavos, que les Sí, gusta la lira, que les gusta. Hay un disco, hay una pieza también donde está un solo de bajo y guitarra. No me acuerdo cuál es la pieza. ¿Cuál es la pieza, Arturo? Este, no recuerdo, pero igual hay cualquier pieza que tú escojas está increíblemente realizada, compuesta. O sea, es una joya este álbum. Es para estoy de regalar. acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Este fue el primer disco que yo escuché de Steve Hackett. Te digo, había sacado uno anterior que también es increíble. Y empecé a seguir su trayectoria. Steve Hackett también se ha diversificado de muchas maneras. Ha sacado discos exclusivamente de guitarra, ha sacado discos de pop, pero sí es un músico muy inquieto y eso se vio desde su trayectoria con Genesis. Eh, eh, Steve Hackett entra a Genesis a los 20 años en el tercer disco y se nota luego el sello de él. Te voy a decir un detalle que a mí, como fan del rock progresivo y como fan de Genesis, me parece importante mencionar. De repente estoy en grupos de Facebook donde hay muchos melómanos, grupos de melómanos que hablan especialistas en esto y en aquello. Entonces, hay encuestas. Hay dos discos de Genesis que para mí son los que más me gustan. Son justamente los dos discos en los que sale Peter Gabriel y el que se queda, no se queda liderando, pero le sigue dando un sello importante Genesis progresivo es Steve Hackett, que son A Trick of the Tail y el Wind and Wuthering. Después de Wind and Wuthering, Steve Hackett sale y cuando sale Steve Hackett de Genesis, se nota el cambio así, pero radical de rumbo de Genesis, que no es malo, que me sigue gustando, pero que todo este bagaje musical que traía Steve Hackett se lo llevó. Y fue cuando saca este disco de Please Don't Touch, en el que tiene como invitados a gente de Kansas, el baterista de Kansas, el cantante de Kansas, Hopping Richie Love con esta Havens. niña. Sí, Hoping Love Will Last, qué canción. Maravillosa. Está su hermano John Hackett en las flautas, que también tiene una carrera importante como músico. Te recomiendo que explores ahí en Spotify, a lo mejor puedes encontrar varios discos de John Hackett. Y sí es un disco, en mi gusto personal, también es un disco fundamental en mi vida, fíjate, porque fue el primero que te digo que escuché de él porque lo compré, no sabía de qué se trataba, simplemente lo compré por la referencia de que era Steve Hackett, el guitarrista de Genesis, y que los integrantes de los grupos que admirábamos empezaban a sacar sus propios proyectos. Si tú te das cuenta, la gente de este movimiento eran músicos muy jóvenes. O sea, Steve Hackett cuando sacó Please Don't Touch tenía 27 años. O sea, era un tipo muy joven creando Muy componiendo experimental. una música maravillosa, pero eso era lo bueno, que lo hacían con una libertad impresionante. Sí. Se saltaban cualquier regla. Entonces, pues, me sorprendió y me dio mucho gusto que escogieras este disco de Steve Hackett, porque es un disco, como te digo, que conozco muy bien. Y yo creo que esta sección de recomendaciones que tenemos con los invitados e invitadas que tenemos en el podcast es justamente eso, que les recomendemos a los que nos ven y nos escuchan música, que descubran cosas, que redescubran cosas. A veces ya las conocen, pero no les pusieron mucha atención, pues que les pongan atención. Y es muy enriquecedor. Yo al principio del podcast siempre también recomiendo un disco por mi parte, porque creo que una parte muy importante de la formación musical, una parte muy importante también de la sensibilización de la sociedad es eso, escuchar música y escuchar pues la mejor música que se puede escuchar, o sea, Claro. con toda la apertura. Erika, háblanos de cuáles serían tus planes a futuro dentro de lo que cabe, dentro de las circunstancias pandémicas. ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus anhelos para el futuro, a corto, a largo plazo?
yo les digo siempre que del futuro no me acuerdo, justamente tiene implícito el asunto de, pues ya no voy a hacer planes para el futuro porque yo No no sé qué sabemos, vaya a pasar mañana, ¿no? Ya la naturaleza ya nos puso una elección con esta pandemia y no sí. sabemos qué sí se puede, qué no se puede el día de mañana. Pero de todas maneras, nosotros no podemos detenernos, tenemos que seguir pues en nuestra búsqueda. ¿Cuál es tu búsqueda? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué sigue para ti? Mira, la verdad es que la pandemia nos ha dado una gran lección, Abraham, de reconocer realmente qué tenemos como seres humanos. Y ya vimos que lo material es lo que verdaderamente nos ha dejado en la soledad y que lo verdaderamente valioso es como humanos que podemos tener en nuestro interior. A lo mejor buscamos muchos las riquezas, lo material, pero realmente lo que siempre debimos buscar fue lo que tenemos como seres humanos. Y esta pandemia nos forzó a verlo. Ya no podemos abrazarnos, ya no podemos tocarnos, ya no podemos besarnos con los demás. Y es lo que realmente nos hace falta. Y yo creo que esta pandemia sí nos ha dado una gran lección a todos. Y bueno, la verdad es que para mí en ese sentido, lo que yo busco sobre todo es mi salud, porque me encontré con esa, antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia, yo estoy en esa reclusión por mi vulnerabilidad y estoy tratando de salir adelante cada día, cada momento. Yo agradezco a Dios el amanecer, el abrir los ojos. Gracias a mi familia, Arturo, mis hijos y todos mis hermanos que me ayudan y los que están cerca de mí, mis doctores, que estamos luchando para que pues yo salga adelante. Estoy luchando por vivir cada momento y estaba yo por abrir una asociación civil, no pude, pero estoy tomando fuerzas para continuar con DACAPO. Quiero ver si puedo nuevamente abrirme a hacer asesorías y tener proyectos. Este disco de Prison Tours me abrió un panorama de proyectos para pensar en los paisajes de Stevie Hackett. Haz un proyecto de Stevie Hackett, los paisajes de Stevie Hackett, Abraham. Sería interesante. De veras, cada Claro. vez que volví a escuchar estas piezas, no sé por qué, pero para proyectos como Manos sería increíble. Un proyecto de estos, Claro. de verdad. Sería interesantísimo porque luego el reencuentro con los artistas era mi vida y, y Arturo me ha ayudado muchísimo en ese sentido a no desfallecer. Y creo que me da el ánimo de seguir tocando. Yo espero que podamos retomarlo con Dacapo, estamos en eso. Y pues espero que en un futuro próximo nos presentemos nuevamente con DACAP. Pues yo espero también eso, Erika. Espero que en el momento adecuado las cosas vayan tomando su curso y podamos ir cumpliendo esos proyectos, esos planes, esos anhelos. Este espacio, este podcast, tiene muy particularmente la intención de ir creando un testimonial histórico. O sea, estoy tratando de tener invitados pues que han sido parte importante de la historia de muchas vidas, que han sido parte importante de la historia del desarrollo cultural de nuestra ciudad. Y no nomás gente de aquí de Aguascalientes, gente que ha abonado a la cultura de nuestra ciudad, que con sus propuestas que nos han visitado muchas veces. Entonces, a lo que tú te refieres de retomar, por ejemplo, cosas como lo de Steve Hackett, etcétera, de retomar de acá, pues es eso, que vayamos dejando guardada una memoria. Estoy tratando de poner este granito de arena por medio de este espacio para que las generaciones se enriquezcan teniendo memoria histórica. Eh, Creo que es necesario, creo que es valioso y creo que es enriquecedor. Yo te agradezco muchísimo, Erika, pero antes de despedirnos,
Quiero que tú me digas si quieres expresar algo y también luego pasar a la siguiente sección en la que tú nos vas a regalar un fragmento musical muy hermoso. ¿Quieres tú expresar algo extra de todo lo que hemos platicado? Sí, sí me gustaría expresarte algo, Abraham. La verdad es que qué bueno que tienes esa fortuna y esa sensibilidad para acercarte a nosotros, Abraham, porque luego hay reconocimientos, hubo un reconocimiento que recibí del Museo Muse, en donde reconocen a los artistas también con trayectoria, a los promotores culturales, y en donde, por ejemplo, yo trabajé tantos años para el Instituto Cultural y el Instituto Cultural como tal no reconoce el trabajo que realizas. Estás acostumbrado a trabajar tras bambalinas y luego no hay un gracias, un qué tal, cómo va. Y luego eso es curioso, pero falta esa parte de calidez humana. Y eso que tú estás haciendo ahora, Abraham, es muy interesante, pero la verdad es que es muy importante. El crear un registro de lo que hacemos las personas tras bambalinas es de veras de agradecerse, Abraham. Yo te agradezco mucho porque el registro que tú estás haciendo es un agradecimiento a lo que hacemos las personas en nuestro camino por la vida. Y luego, pues lo haces con el afán no de vanagloriarte, sino con el afán de que lo que haces puedas ayudar a otros y que eso a su vez pueda repercutir en la vida de otros y que a su vez, pues dejes la semilla, ¿no? A veces dará frutos, a veces no, no lo sabes. Creo que esperas que dé buenos frutos. Yo ya he visto alumnos, afortunadamente, que son músicos. Otros tal vez no son como ejecutantes, pero son buenos escuchas. La idea es que sean públicos. Todos los que estamos en el arte esperamos tener públicos. Yo luego soy fan de la orquesta porque le voy a aplaudir a Arturo cuando da sus conciertos. Me gusta mucho ser público, apreciar. Me gusta ir a las exposiciones porque veo que mis amigos que pintan, cómo está el criterio, qué pasa en la vida cultural de Aguascalientes. Porque luego no me gusta que me digan qué, sino ver, apreciar por mí misma qué sucede en el ámbito de Aguascalientes. No dejemos que otros vivan por nosotros, sino nosotros crear el ambiente cultural de Aguascalientes. De verdad, qué bueno que el Instituto Municipal hace estos esfuerzos, pero no por el instituto, sino porque tú tienes ese interés de que haya un registro histórico, Abraham. Gracias. Gracias por este esfuerzo que haces y por tener esa escucha, porque luego, pues no todos tienen esa disposición. De verdad te lo agradezco. Muchas gracias. Yo te agradezco a ti, Erika, y yo espero que haya mucha gente que esté interesada en escuchar todos los testimoniales, todas las charlas que vamos a ir haciendo y que hemos hecho. Indudablemente, como mencionas, pues también yo agradezco la oportunidad de la institución para la que trabajo, el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura y las personas que han estado en la titularidad, en la dirección, pues nos han permitido colaborar, no nada más no nomás nos instruyen y nos indican a lo que tenemos que hacer, sino que nos permiten proponer cosas, ¿no? Entonces, esto es, yo he estado también muy contento en el instituto trabajando ya por algunos años. eh, y pues gracias por tus palabras, Erika, gracias por tu tiempo, gracias por tu testimonio. Y ahora te pediría que para nuestra sección final del podcast, que se llama De Viva Voz, nos presentes el tema que nos regalaste. Fíjate que al tener el reencuentro con este álbum de Stevie Hackett, justo la canción o que forma parte del disco, Kim, es como una emulación a las guinopedias Sí, claro. ¿verdad? Sí, de Eric Satie. De Eric Satie. Entonces nos dimos a la tarea, Arturo y yo, de bajarlas y de él acompañarme en la guitarra para poder interpretarlas y la verdad es que se nos han ido familiares en esta pandemia, amigos,
y pues quise dedicárselas porque, bueno, pues, ¿qué más podemos hacer ahora? Más que con nuestro sonido y la verdad, yo con mis medicamentos ahorita, pues sí, ando dopada y todo, pero con mucho cariño, con mucho y el corazón, pues dedicarles esta pequeña canción, pero que me gusta muchísimo también, Kim, de Eric Satie, de Entonces, Stevie Hackett, pero para mí es como una emulación de Eric Satie, de las Gino perfecto. Entonces Pérez. vamos a escuchar la interpretación pues de Erika con Kim del disco, Sí, está sacada el disco de Please Don't sí. Touch en esta sección que se llama De Viva Voz. Y pues yo a todos los que nos escuchan y a todos los que nos ven, Erika, muchas gracias, a todos muchas gracias. A ti, Abraham. Lo único que les puedo decir ya por último es que yo del futuro no me acuerdo. Hasta luego. Gracias. Gracias, Stevie Hackett, por la música que escribes. Y esto está dedicado para todos aquellos que nos han dejado en esta pandemia. Niñas, niños, familiares, amigos, y los que estamos luchando por cada día vivir. Gracias, Arturo, por acompañarme.